Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. La escritora Sabina Orozco, ganadora en 2021 del Premio de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal con la obra Cosas que no contaré a mis padres, presentó hace unos días en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería su libro La lengua de los osos polares, en el que explora el deseo a través de las vivencias de jóvenes protagonistas, además de adentrarse a sus miedos y obsesiones. Para darnos los detalles de esta publicación, damos los buenos días a su autora, Sabina Orozco, quien pertenece a la vertiente de jóvenes creadores del sistema de apoyos a la creación en la disciplina de poesía. Pues muy bien, Sabina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para hablar de La lengua de los osos polares. Es un libro de cuentos. Háblanos un poco de las historias que en él se reúnen y cómo las creaste. Bueno, pues como mencionas, es un libro de cuentos que está dividido en dos partes. La primera habla de distintos personajes que de alguna manera están atravesando por un duelo amoroso o familiar incluso. Y la segunda parte, digamos que es como una pequeña, eh, pues sí, como una novela sobre una chica que se llama Romina y está atravesando por una separación. Entonces, esa historia va un poco de las despedidas, como mencioné, no solo de pareja, sino también de cierta, pues, etapa de la vida en la que tienes que crecer, ¿no? O sea, creo que volverte adulto también implica un proceso pues sí, o sea, de despedida y de separación de tu yo más infantil incluso, ¿no? O sea, crecer forma parte de un proceso de duelo, creo. Entonces, eso es algo que quería tratar en la segunda parte. Y además de la juventud de estos personajes, ¿qué más tienen en común los protagonistas de estas historias? Ok, pues la mayoría de los personajes, o al menos sí, los personajes protagónicos son mujeres, en gran medida porque también hablo un poco de las experiencias que me interesan como persona, y algo que tienen en común es quizá esta insatisfacción con el mundo en muchos sentidos, ¿no? Como no solo en sus relaciones, sino también físicamente. Son personajes que todo el tiempo tienen hambre, en un sentido, pues sí, físico, pero también hambre de estar conociendo todo el tiempo lo que los rodea, ¿no? O desconociendo quizá, ¿no? Como hambre por estar en el mundo y que nunca es suficiente. Avidez, ¿no? Tienen avidez de la vida. Oye, Claro, y en el caso precisamente. del deseo, que es un tema muy, muy importante en tu obra, ¿cómo es que lo abordas y cómo lo construyes? Ok. Em, pues creo que el deseo también es una manera de conocer el mundo, ¿no? Y de experimentarlo. Entonces, eh, creo que la construcción del deseo en las historias al menos tiene que ver con el miedo en muchas ocasiones, ¿no? O sea, la protagonista, no sé, por ejemplo, en la segunda parte, eh, pues todo el tiempo tiene, al menos de manera implícita, miedo de estar sola. Entonces, normalmente incurre en muchísimos excesos que tienen que ver con involucrarse con mucha gente de manera afectiva o, eh, sí, o sea, sobre todo de manera afectiva. Y es una manera de sobrellevar su miedo, ¿no? El deseo de estar con otros tiene también su raíz en el miedo de aprender o de aún no estar aprendiendo a estar sola. Entonces digamos que el deseo es una fuerza que hace contrapeso a los miedos de los personajes. Ujú. Hay una parte en la que tú también te haces esta pregunta de cómo se puede amar profundamente a alguien sin desear su cuerpo. ¿Cómo lo planteas aquí? Uy, pues creo que son distintos momentos en las historias, vuelvo a mencionar, eh, en los cuales
el cuerpo ya no es suficiente, ¿no? O quizá nunca lo fue. Entonces, particularmente en uno de los relatos de la segunda parte, me preguntaba qué es lo que puede mover a la protagonista para, eh, claro, dejar ciertas prioridades que en su momento fueron fundamentales. Y creo que el amor, aunque suene bastante cursi en estos tiempos, puede ser una de las cosas que sobrepasa la importancia que le damos al deseo en cuestión de cuerpo, quiero decir, ¿no? O sea, la sensación de estar en paz de los personajes creo que es mucho mayor al, pues sí, a las necesidades físicas o incluso un poco egoístas que tienen que ver con el cuerpo. Uh-huh. Sabina, ¿qué tan importante es para ti como creadora tener un apoyo oficial para poderte dedicar a lo que te gusta, a lo que tú haces, en este caso como parte de Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación? Ya, pues creo que en estos últimos años para mí ha sido fundamental poder crear, claro, desde apoyos institucionales, no solo porque evidentemente constituye una... pues sí, o sea, ciertas seguridades económicas en su momento, sino porque implica estar interactuando con gente que también está creando, ¿no? En momentos específicos y en circunstancias también similares o no, pero creo que ese intercambio para mí es fundamental, poder hablar, pues sí, desde lugares quizá a veces muy diferentes, pero desde el mismo tiempo con personas que también están, en mi caso, escribiendo. Uh-huh. Y hace poco presentaste tu libro aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuéntanos cómo te fue, cuál fue la experiencia, qué te comentaba el público cuando se te acercaba. Ay, pues fue muy lindo, sobre todo porque, digo, a pesar de que ya han transcurrido un par de años desde el 2020, que pues, ha sido este año caótico, sobre todo para la cultura, bueno, no sobre todo en general, pero para la cultura creo que ese ha sido un gran golpe. Este año volver a presentar pues no solo este libro de cuentos, sino también los otros que estaban en la colección, pues es bastante enriquecedor. Creo que el hecho de que las personas estuvieran ahí no fuera solo a través de la virtualidad fue un gran, pues más que logro, fue algo bastante satisfactorio, ¿no? Y lo que nos preguntaban también a las tres autoras que estábamos ahí en la mesa era sobre todo ¿por qué escribir géneros como poesía o cuento en un momento en el que privan otros mucho más comerciales, ¿no? Como la novela, sobre todo. Y nuestra respuesta coincidió desafortunadamente, ¿no? Creo que escribimos estos géneros que tal vez no son tan, sí, comerciales, porque son otras maneras también de estar en el mundo, ¿no? Y de mantener la atención en él. Y sobre todo también el hecho de escribir involucra procesos no solo culturales, sino también de amistad, ¿no? Involucrarte en un proyecto independiente como en el que se publica mi libro está vinculado completamente con la noción de amistad al conocer a las autoras, también con quienes llevan el proceso editorial. Entonces creo que esa fue la reflexión fundamental que tuve después de estar en la feria. Oye, ¿y afecta o cambia de algún modo el proceso creativo cuando tú ya te has enfrentado a tu público lector, ya sabes quiénes son, les ves las caras, te comentan algo, dialogan contigo? ¿Eso cambia en algo lo que tú haces, lo que escribes, cómo lo piensas, cómo lo creas? Pues no sé si lo cambia, pero al menos sí es un aliciente muy grande para seguir escribiendo, ¿no? Al menos en los libros que he escrito en los últimos años, pues al principio no piensas de qué manera van a recibirlos, ¿no? Entonces cuando ya escuchas un comentario favorable o no, el libro para mí comienza a existir, ¿no? Sale como de, pues sí, o sea, de tu cabeza, de tu computadora, de tu escritorio, incluso
el hecho de que se publique no implica que vaya a ser leído, así que recibir los comentarios para mí es presenciar la vida del libro, incluso aunque suene extraño ya fuera de mí, ¿no? Es un proceso bastante grato. Sí, ya se convierte en algo de los demás, ¿no? Algo que se Claro, comparte claro. con los demás. Pues un placer platicar contigo, Sabina, acerca de tu proceso creativo y de esta última obra, La lengua de los osos polares, que acabas de presentar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y pues esperamos los nuevos trabajos. ¿Ya estás escribiendo algo? Sí, 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 varias cosas están en cajón. Bueno, Entonces pues esperemos que pronto existan fuera de la computadora y de los archivos. bueno, pues quedamos al pendiente de todo lo que hagas, y por acá tienes un espacio para que platicamos próximamente. Sabina Orozco, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Lindo día. Hasta pronto. Gobierno de México.